Bueno, pues el Gran Premio de Alemania ha comenzado con la práctica libre y ya la práctica que además ha decidido los 10 primeros pilotos que han pasado directamente a Q2, así que vamos a haceros el resumen de lo que ha sido el viernes en Sachsenring. Comenzando ya con la primera sesión de prácticas que hemos tenido, los dos pilotos de Gresini eran los primeros en salir, pero por supuesto lo hacían todos y los ojos estaban todo el mundo puestos en Marc Márquez. Aunque los primeros en marcar vuelta, estamos viendo a Jorge Martín ser el piloto más rápido hasta el momento y Pedro Acosta marcar en tercera posición. Veíamos al equipo Gresini que preparaba la segunda moto y es que no estaba bien la primera moto de Marc Márquez, que había tenido que regresar a pista, así que cambiaba de moto y ahora sí, varios minutos después salía a pista, mientras la realización se fijaba en un Quartararo que era capaz de ascender hasta la cuarta posición. Y después de haberlo intentado, Alex Espargaró, que se cayó el fin de semana pasado, no disputó siquiera la carrera, ha intentado llegar, fue incluso declarado apto, pero tenía mucho dolor en la muñeca, así que al final ha decidido bajarse y no va a disputar lo que queda del fin de semana. Quien sí que va a seguir es Marc Márquez, que su primera vuelta lanzada quedaba sexto, mientras que su compañero de equipo, su hermano Alex Márquez, estaba ahora mismo liderando. Vemos en este punto que ya después, justo siguiente vuelta, sí que era capaz de ponerse en primera posición, marcando la vuelta más rápida e incluso habiendo adelantado, en este caso, a Pedro Acosta durante esa vuelta que estaba ahí, mientras que además también adelantaba en la siguiente vuelta a Joan Zarco, que Zarco aprovechaba para entrar en boxes, y esa vuelta la cerraba Marc Márquez, nuevamente mejorando y poniéndose en primera posición. Jorge Martín, que había estado en estos últimos minutos metido en boxes, salía a pista y lo hacía bastante bien, lo suficiente para ponerse segundo a 3 décimas de Marc Márquez. Bagnaia, que empezaba lento, empezaba calmado, esto no es como Asen, donde estuvo liderando desde la primera sesión de Libres 1. Empezaba tranquilo y, como él suele hacer, construyendo la velocidad poco a poco. 14º en esta primera vuelta. Veíamos a Jorge Martín cometer un error. Ha sido un día muy caótico de errores que luego, sobre todo más adelante, iremos viendo. En este caso de Jorge Martín en la curva 8, que se iba largo. Lo que pasa es que no solo se fue largo en la curva 8, sino que lo vimos irse largo en la siguiente vuelta, en la curva 1, una curva que ha dado bastante quebradero de cabeza, perdió la parte, se le fue largo básicamente, y es por lo que fue a la grava. Mientras Enea Bastianini mejoraba para ser tercero, las repeticiones nos ponían a Marc Márquez aquí tumbándose y veíamos también que se iba fuera de pista Zarco en la curva 1. Jorge Martín mejoraba para ponerse en la primera posición, Bagnaia también hacía lo mismo, pero en su caso para ser en esta ocasión en quinto lugar, y en los últimos minutos veíamos la primera caída del día de Marc Márquez. Mientras venían vueltas se caía, así que nada, Marc Márquez que recogía la moto. No fue una caída muy dura, fue una caída en la curva 1, pero ya lo suficiente como para no poder hacer esa vuelta. Pudo recuperar y pudo por su propio pie acabar volviendo al box. Le estamos viendo aquí subiéndose a la moto y bueno, ya vemos a Pedro Acosta conseguir, no mejora, pero estaba en este momento en la quinta posición. Márquez, que volvía y se metía adentro, no haría la prueba de salida. Pedro Acosta, que en los últimos minutos se caía también, y Jorge Martín, que lideraba la primera sesión del día. Nos ponían en repetición además a Maverick Viñales, que ya os lo quería traer, que ha estado bastante fuerte. Luego veremos la sesión de práctica, pero digo, los libres 1, Jorge Martín lidera con Marc Márquez segundo y Maverick Viñales en tercera posición. Cuarto para otra de las Aprilia, vemos a Miguel Oliveira, Pedro Acosta quinto, Augusto Fernández sexto, Enea Bastianini séptimo, Alex Márquez octavo, noveno Bagnaia y décimo Raúl Fernández. En undécima posición encontramos a Miller, Bezzecchi, Morbidelli, Quartararo, Binder, Gian Antonio, Nakagami, Zarco, Luca Marini decimonoveno, 21º para Joan Mir, 22º para Garner y 23º, que no ha hecho una única vuelta, Alex Espargaró. Así que habiendo hecho esto, pasamos ya directamente a la sesión de práctica, donde todos los ojos estaban puestos nuevamente sobre Marc Márquez, no solo de la retransmisión, sino de los propios pilotos que optaban por seguirle. En los primeros minutos veíamos a Bezzecchi cayéndose, teniendo un error en la curva 11, quedaros con esta curva, una caída bastante fuerte de derechas que sufrió el italiano, mientras veíamos a Quartararo, que la realización se fijaba en él, y también más tarde se fijaban en Marc Márquez, que hasta el momento todavía no había hecho una vuelta rápida. Esta era su primera vuelta lanzada y se caía, y eso que no venía
venía demasiado fuerte. En la misma curva 11 que Bezzecchi también se caía, en este caso una caída fortísima que tuvo el de Cervera. Vimos aquí que se le fue la parte delantera de su GP23, al igual que Bezzecchi. Ha tenido bastantes problemas esta moto en el día de hoy, se le iba la parte delantera cuando iban en esa curva de derechas y una caída bastante fuerte, que luego pues regresaría a boxes. Os iremos contando toda la historia de lo que ha ocurrido con Marc Márquez, mientras que Bagnaia se ponía líder en este caso, Pedro Acosta que también mejoraba para ser tercero, y vemos a Marc Márquez que volvió al box, se cambió de mono y volvía a bajar para ahora sí ir a salir, estar ya pensando en salir a pista. Nos ponían más repeticiones y es que la caída de Marc fue fortísima la que sufrió en este caso. También en la curva 1, donde ya había habido caídas o salidas de pista en la primera sesión del día, veíamos en la práctica en este caso irse fuera a Jack Miller. Gresini recuperaba la moto, que esta es la moto con la que se había caído, mientras empezaba a prepararle a Marc Márquez la segunda. Di Giannantonio en la curva 1, primera caída en esta curva 1 durante la sesión de práctica, y una caída bastante fuerte. Fijaros que llegó la moto hasta el air fence también que tenemos ahí, lo que provocó incluso la bandera roja, porque el air fence tenía que ser repuesto, como nos recalcaban desde dirección de carrera. Así que nada, estuvimos bastante minutos parados, nos enseñaron algunas repeticiones hasta que comenzó de nuevo la sesión, y fijaros que Marc Márquez ya está preparado para salir después de haberse quedado, después del golpe que había tenido, podía volver, mientras que Jorge Martín también se fijaban en él la realización. Fijaros que Enea Bastianini estaba siguiendo en este caso a Viñales, que estaba siguiendo a Marc Márquez, y Enea Bastianini adelantaba, estamos viendo el adelantamiento que hacía, mientras que Bagnaia por otro lado de la pista era perseguido por Jorge Martín. Marc Márquez marcaba la vuelta más rápida hasta el momento después de la caída que había sufrido. En la curva 1 se caía Joan Mir con la Honda, que encima como que le recriminó a la moto cuando se cayó. Bueno, y de repente veíamos que Marc Márquez regresaba a pista después de haber marcado la mejor vuelta. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues os lo iremos contando, pero es que se encontró mal en esa salida de pista. No había tenido daño, pero al montarse en la moto comunicó que sí. Acosta se caía en la curva 1, segunda caída del día para Pedro Acosta, también pues una caída de perder la parte delantera, pero no solo él, sino que justo su compañero de equipo seguidamente en la misma curva 1, Augusto Fernández, también lo hacía, mientras que Raúl Fernández mejoraba para ser en esta ocasión en cuarta posición, y nos comunicaban desde la dirección médica que Marc Márquez tenía que ir al centro médico para hacerse un chequeo después de que no se hubiese encontrado bien, a ver qué era lo que le ocurría. Alex Márquez, que conseguía mejorar para ser en este caso segundo. Pedro Acosta superaba el tiempo de Alex Márquez, todavía sin ninguno superar el tiempo de Marc Márquez, hasta que lo hacía su propio hermano para ponerse en primera posición. ¿Será Marc capaz de pasar a la siguiente ronda a Q2 sin tener que pasar por Q1? Pues veremos si aguanta ese tiempo, pero Viñales conseguía también bajarlo, se ponía primero, y Oliveira también segundo, muy fuertes las dos Aprilia. Bastianini, que mejoraba a Oliveira, se ponía en segunda plaza, mientras que vemos cruzar a Bagnaia, que seguía estando bastante atrás, en este caso 14º. La siguiente vuelta y así que la hizo mejor, se puso segundo a 26 milésimas de Viñales. Di Giannantonio, que también había tenido una caída en esta sesión, se ponía en 11ª posición. Alex Márquez, que mejoraba el tiempo hasta el momento, volvía a la primera plaza, y ya nos comunicaban desde la dirección médica que había sido declarado apto, que no tenía nada. Marc Márquez ha tenido una fuerte contusión, pero va a poder estar sin problemas. Nos enseñaban la moto que estaba preparada, pero quedando 8 minutos no le dio tiempo a volver a pista. Quien sí que le dio tiempo fue a Viñales, que esta vuelta, 4 décimas más rápido que Alex Márquez, era ya récord de la pista, que lo tenía hasta el momento Bagnaia, y conseguía superarlo. Bastianini en la curva 11 nuevamente también se caía, perdiendo al igual que las GP23, no era solo culpa de ellas, también una GP24, el italiano se caía perdiendo la parte delantera. Jorge Martín, que mejoraba para ponerse cuarto, Jack Miller, que también lo hacía octavo, y Pedro Acosta se ponía en séptima posición. Hasta el momento todavía va bajando Marc Márquez, hasta que finalmente Raúl Fernández lo sacó del top 10, así que Marc Márquez tendrá que pasar sí o sí por la Q1. Raúl Fernández, que se ponía en este caso noveno, Morbidelli mejoraba para ser séptimo, y la sesión terminaba con todos, en este caso vemos esta fotografía, persiguiendo a Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, que lideró la sesión de prácticas del día de hoy. Por lo que los resultados fueron los siguientes: Viñales como el piloto más rápido que ha marcado récord de la pista, le persigue Jorge Martín en segunda posición a 3 décimas,
décimas y otra de las Aprilia, Oliveira, en tercera posición. Alex Márquez cuarto, Bagnaia quinto, Enea Bastianini sexto, Morbidelli séptimo, Acosta octavo, Di Giannantonio noveno y cerrando las 10 primeras posiciones y los pilotos que pasan a Q2 directamente, Brad Binder. En un décimo lugar nos encontramos a Jack Miller, que se ha quedado a una milésima de su compañero de equipo, del piloto oficial de KTM Brad Binder, pero no ha podido pasar, así que tendrá que ir por Q1, por Q1, perdonad. Raúl Fernández decimosegundo, Marc Márquez con su vuelta que había hecho anteriormente decimotercero, Quartararo, que hubo una vuelta que estuvo a punto de meterse en Q2, pero la tuvo que abortar porque hubo bandera amarilla y luego no pudo mejorar, decimocuarto, Augusto Fernández decimoquinto, decimosexto Zarco, decimoséptimo Marini, decimoctavo Nakagami y decimonoveno Bezzecchi. Luego nos encontramos en en vigésima posición Remy Gardner, Bradal vigésimo primero, Joan Mir vigésimo segundo y Alex Espargaró, que obviamente no ha salido, pero seguía saliendo en el resultado de la tabla. Así que esto ha sido el resumen de las sesiones de prácticas que hemos visto hoy en Sachsenring. Dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido y quién creéis que mañana puede hacer la pole y victoria al sprint, quién creéis que pasará por Q1, lo conseguirá pasar Marc Márquez, será otro piloto. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibiros. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.